de 2.200 incendios forestales han sido registrados en Colombia en lo que va corrido de 2019, siendo la cifra más alta de las últimas 2 décadas. Se estima que cerca de 129.000 hectáreas de bosques, pastos, manglares han sido consumidas este año, afectando no solamente la diversidad biológica y la sostenibilidad de recursos como el agua y el suelo, sino causando daños económicos y sociales. Tantos son los impactos de los incendios que, además de ser imposible cuantificarlos económicamente, es difícil analizarlos hasta sus últimas consecuencias. Además de la pérdida de vidas humanas y los enormes perjuicios materiales que ocasionan, los daños ecológicos son aún más significativos. Desaparición de miles de hectáreas de bosques, alteración de balances hidrológicos, destrucción de ecosistemas y con ello de los hábitats de numerosas especies, contaminación de aguas, aumento de las emisiones de CO2 a la atmósfera, pérdida del suelo por erosión e impacto sobre el paisaje son algunas de las devastadoras consecuencias ocasionadas por las quemas que han venido consumiendo miles de hectáreas en el país. Estos focos de calor tienen como principal fuente las altas temperaturas, el clima seco, las bajas precipitaciones y los fuertes vientos, y a las quemas realizadas por el hombre en su intento de adecuar terrenos para la siembra de productos agrícolas. En Colombia aún no existe una política de prevención, atención y control de los incendios forestales. Actualmente, en el Congreso de la República cursa un proyecto de ley al respecto. El llamado del Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la CUT es a sacar avante iniciativas que protejan el medio ambiente y prevengan atentados contra el mismo. Hay una relación directa con la condición climática, ¿no? Efectivamente, hemos venido pasando por unos meses en los cuales se ha incrementado la temperatura y con menos lluvias, lo cual es una condición propicia para la ocurrencia de incendios o de focos de fuego. ¿Qué pasa cuando hay fuego y cuando se pierde un territorio, una selva? Bueno, primero hay unas afectaciones directas en términos de pérdida de biodiversidad y de funciones de esos ecosistemas que se pierden en un territorio específico. Hay que hacer ahí la diferencia, que son funciones, no son servicios ecosistémicos. Pero más allá de eso, en determinados lugares, como sucede digamos también en la Amazonía o en la Orinoquía o en la Sierra Nevada de Santa Marta, que es otro de los territorios donde se presenta una concentración de focos de fuego en el país, según los reportes del IDEAM. Pues, ¿qué pasa cuando se pierde una selva? Una selva no es solamente un lugar, digamos, en el que hay árboles, plantas y animales. En la selva normalmente hay pueblos, culturas asentadas. Si miramos en muchos de esos territorios que están siendo afectados por fuegos con una intensificación, como decíamos, en los últimos 2 años, siempre hay un pueblo indígena o una comunidad local asociada. Y las selvas existen ahí por una coevolución de los dos. O sea, no es solamente la naturaleza que creó la selva y la selva la conocemos ahí por la evolución de la naturaleza, sino que los pueblos, las culturas humanas han tenido un papel, dispersando semillas, domesticando especies, domesticando los paisajes, y por eso encontramos regiones en las que, por ejemplo, predomina determinadas especies, determinadas plantas, determinadas palmas, por ejemplo, como el chontaduro o el azaí en la región amazónica. ¿Qué pasa con los incendios? Pues que toda esa población que está asentada ahí también se ve obligada a migrar, a salir de su territorio, se ponen en riesgo culturas o se exacerba el riesgo para los pueblos indígenas que están en riesgo de desaparición o de extinción física y cultural. ¿Hay algún tipo de acciones, una ley como tal que conozcamos? No contamos con ella en el país para atacar ese fenómeno, pero además de no existir una legislación o unas medidas, digamos, lo suficientemente efectivas para contrarrestar el problema, tenemos unas medidas desde el propio Estado que promueven esas prácticas, ¿no? Las de deforestación,
quema y luego para convertir áreas, o sea, para introducir pastos, para ganadería o para usurpación y especulación con la tierra. Bueno, pues no es un panorama muy alentador. El ritmo al cual se vienen perdiendo las selvas en el país pues es muy exagerado. Incrementó a partir del año 2016, ¿no? Se asocia mucho con la salida de las FARC, por ejemplo, de algunos territorios, y ahí habría que hacer también poner algo como en relieve. No se puede poner al ambiente como una víctima de la paz, sino por el contrario, pues de quienes no están de acuerdo en esa construcción de paz, y cómo se aprovecha esa condición de unos territorios que quedan ahora a disposición de minería, expansión de monocultivos. Para detener este fenómeno podemos llegar a un punto de no retorno. Se estima que en la Amazonía, en el conjunto de toda la Amazonía, en los 9 países donde hay, si se llegara a pasar el 30% de deforestación en toda la cuenca, ya el ecosistema o el bioma como tal entraría en un proceso de desertización, es decir, que la selva empezaría a desaparecer en su conjunto y a convertirse en otro ecosistema. Y esto pues tiene consecuencias de todo tipo: cultural, ambiental. La lluvia, el agua de la que disponemos en muchas otras regiones, no solamente acá en la región andina, en el caso de Colombia, está determinada en gran medida por la dinámica del ciclo del agua en la Amazonía.